Bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro. Los saludamos a esta hora como siempre en este horario a través de la pantalla venezolana de televisión. Quiero dar la bienvenida en esta semana que me acompaña mientras nuestro compañero Boris Castellanos se mantiene en la ciudad de Nueva York en el marco de las deliberaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues a Jesús Manzanares, que por primera vez está en este estudio, en el estudio 4 de Venezolana de Televisión. Estuvimos, Jesús, estos días de fin de semana en el encuentro de solidaridad en el Teresa Carreño. Te doy la bienvenida a nuestro set y a que conozcas también y participes con nuestros televidentes de este horario. ¿Qué tal? Bueno, muy bien. ¿Cómo te Tatiana, sientes? Muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad. En efecto, ayer se cerró con broche de oro la Jornada Mundial de Solidaridad. Todos somos Venezuela, un gran concierto ya en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala Ríos Reina, con Lilia Vera, entre otros artistas Ana Cecilia nacionales. Loyo y Leonel Ruiz. Ruiz. Exponentes de nuestra música tradicional. Hermosísimo canto, además revolucionario de la música latinoamericana. Y además, bueno, con mucho debate, con muchas propuestas, con un plan de acción político-comunicacional a escala internacional, que es, digamos, el gran producto de este encuentro que cerró ayer y sobre todo que cobra cada vez más vigencia tomando en cuenta los señalamientos que se han hecho desde Venezuela o contra Venezuela desde la Organización de las Naciones Unidas. Así es, la mayoría de las delegaciones que nos visitó durante estos días ya estarán algunos en sus naciones, otros rumbo a sus países, con tareas específicas, con acciones de articulación para llevar a cabo pues un gran plan antiimperialista, que fue una de las principales conclusiones de la jornada del fin de semana de este encuentro de solidaridad, Jesús, donde ha tenido además un punto de honor el tema comunicacional. Todos han comprendido que la percepción sobre Venezuela es fundamentalmente un trabajo de las transnacionales de la comunicación y el objetivo fundamental, más allá de la postura antiimperialista, pues es llevar la verdad a cada rincón del mundo. De hecho, se constituyó una red de redes, tal como lo pidió el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que tiene una secretaría que va a activar a todas las páginas web y cuentas aliadas a escala internacional, que va a activar también a todo el personal diplomático venezolano para combatir precisamente toda la patraña que se dice de Venezuela en el mundo y que muy poco nosotros hemos logrado, con algunos aciertos, con algunos desaciertos, darle respuesta contundente. Este encuentro nos va a permitir precisamente tejer esos lazos necesarios para poder dar respuesta comunicacional. Así es. La frase del día, te propongo que la leamos, a ver. Así es, vamos a dedicar nuestra frase del día al educador de origen brasileño, influyente teórico en la evolución que ha tenido la pedagogía en el siglo XX. Vamos a hablar de Pablo Freire, quien nació un 19 de septiembre de 1921. Veamos la frase. Los opresores falsamente generosos tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su generosidad continúe. Esa es la frase del día cuando hoy pues recordamos a Pablo Freire. Y de inmediato, Jesús, te invito que además pues nosotros convoquemos a la participación también de todos nuestros televidentes a través de la etiqueta que desde ya está activada. Numeral Venezuela, Solidaridad y Paz, para que ustedes participen a través de nuestras redes sociales. Vamos a recordarlas. Tatiana Villegas, la cuenta en Twitter. Villegas Tatiana. Villegas Tatiana. Tatiana Villegas es el nombre de nuestra compañera y amiga. @Villegas Tatiana y @Manzanares Jesús. Así es nuestra cuenta en Twitter para que usted pueda comunicarse con nosotros, nos pueda escribir, nos pueda, bueno, también hacerle una pregunta a los invitados que vamos a tener en el día de hoy. Así es. Mira, Jesús, nosotros antes de adentrarnos formalmente en la primera etapa del programa, en la primera entrevista, debemos hacer una revisión, además enviar un saludo de acompañamiento y de solidaridad también al pueblo mexicano, y te invito pues precisamente a que
transmitamos. Así es, toda la información, actualicemos lo que representó pues este sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter. Observemos esta imagen que por ejemplo vemos en pantalla, que este sismo pues ha sacudido fuertemente la capital mexicana durante el día martes, y en este sentido pues hay elementos importantes que mostrarle, que informarle a nuestros televidentes. Así es, en el DF, que es la región con más víctimas, también en Morelos, en Puebla, en los estados mexicanos de Guerrero y Oaxaca estuvieron afectados por este terremoto de 7.2. El Instituto de Sismología de la Universidad Nacional Autónoma de México registró 12 réplicas. Dicen que es una réplica del terremoto de 1985 también, sí, que se generó en este país el mismo día. Fíjate que una de esas réplicas, Jesús, es prácticamente un sismo más. Una de ellas fue de magnitud 5.1. Imagínate lo que representa un fenómeno como este, y a partir de ello, pues la embajada de nuestro país en México anunció la habilitación de un número telefónico para atender a los venezolanos en ese país, y vamos a leerlo, informarlo muy detalladamente para que todos puedan contar con el auxilio, con el apoyo solidario de nuestro país, no solo desde esta presencia de la embajada, sino de parte pues de todas las misiones que desde ayer además se habilitaron para socorrer a las víctimas de este fenómeno. El número es más 52, que es el código, más 52 554 820 9178, más 52, que es el código 554 820 9178, y por allí pues se podrán efectuar vía telefónica los requerimientos ante nuestra sede diplomática en ese país, en México. De igual manera, el presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró en su cuenta en Twitter lo siguiente: nuestra solidaridad con México en esta hora de tanto dolor. Allí lo ven en las pantallas de Venezolana de Televisión, el jefe del Estado venezolano solidario con este país, que además, Tatiana, hay que decirlo también, se ha ofrecido como acompañante de las jornadas de diálogo que tiene Venezuela en República Dominicana. Toda nuestra solidaridad con el pueblo de México. Así es. Bueno, fue precisamente el planteamiento que hizo el presidente luego de que su alocución durante la tarde de ayer pues se conocieran detalles del impacto, del fuerte impacto que tuvo, que hasta horas del mediodía pues superaba las 230 víctimas en esa nación. A esta hora pues vamos a ver si logramos actualizar esta lamentable cifra, pero las imágenes que nos llegan son realmente de impacto, de preocupación, y que, por cierto, Jesús, nos colocan sobre la reflexión de un tema, ¿no?, que pudiera además enlazarnos con la misión que está a estas alturas desarrollando Boris allá en las Naciones Unidas. Porque una de las preguntas es, tiene que ver con las causas, ¿no?, de fenómenos como estos, si tiene que ver con todo el deterioro de nuestra capa de ozono, de la irresponsabilidad de toda la plataforma industrial capitalista que ha deteriorado notablemente pues el planeta, y hoy es vulnerable, sensible pues a este tipo de fenómenos. Estamos viendo allí imágenes de las últimas horas allá en México. Las víctimas pues todavía son rescatadas, son atendidas por misiones internacionales de diversos continentes, entre ellas Venezuela, que ha enviado pues un contingente importante también de médicos, de socorristas, etcétera. Así es. Bueno, tú hablabas de las causas, incluso algunos un poco más incisivos hablan del proyecto HAR, que es un proyecto ideado en Estados Unidos precisamente para provocar movimiento en las capas tectónicas, crear desastre y por lo tanto generar, y de eso vamos a hablar con nuestra invitada del día de hoy muchísimo más, cambios geopolíticos en algunas regiones puntuales del mundo. Todo eso va a ser parte del debate en los próximos días, en los próximos meses, tomando en cuenta que no solamente son terremotos, son huracanes, son intensas lluvias, son deslaves, son tsunamis, como el que ocurrió hace unos 4 años en Japón, que colocó en vilo a todo ese país. Y bueno, nosotros por supuesto que somos parte de la comunidad internacional, no estamos exentos de cualquier, Dios nos libre por supuesto, de cualquier eventualidad. Así es. Bueno,
tú hablabas y le dabas contexto a nuestra primera entrevista de la tarde, y yo te voy a dar el placer de que presentes pues a nuestra invitada de hoy en esta primera parte de Punto de Encuentro. Jesús, vamos a recibir a una internacionalista. Vamos a ver de quién se trata. Se trata de Marianny Rosado, experta en relaciones internacionales, en relaciones comerciales, que ha estudiado muchísimo, ahí la tienen en pantalla, las relaciones de nuestro país con Estados Unidos y bueno, también con Europa y otros países de América Latina, y también fue candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Un resumen cortico de lo que ha sido su trayectoria, bueno, de vida profesional. Y bueno, la tenemos aquí en el estudio de Venezolana de Televisión. Así es, y también tenemos la etiqueta, vamos a recordar, la numeral Venezuela Solidaridad y Paz, para activar la participación y preguntas para nuestra invitada Marianny Rosado, experta en el ámbito internacional e internacionalista. Marianny, vamos a iniciar esta conversación desde ese contexto que nos da el fenómeno de México, el fenómeno natural ocurrido en México, y esa relación con las deliberaciones de las Naciones Unidas, porque sin duda hablar en este momento de el modelo capitalista implica pues consecuencias de tipo ambiental, de tipo económico, por supuesto de las relaciones políticas, y eso lo hemos ido siguiendo en los últimos días con la comprensión, el conocimiento de lo que allí está ocurriendo, de ese debate y de las amenazas que se generan allí, específicamente de parte de Estados Unidos, de las potencias que la integran. Así que quisiera tu percepción en este sentido, sobre esa hipótesis, por ejemplo, de las causas, de cuáles son las consecuencias para el mundo del modelo capitalista y de la forma como algunas naciones han asumido irresponsablemente esos ámbitos, el ambiental, el económico, etcétera. Vale, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que el contexto de lo que ocurre, provocadas o no estas situaciones climáticas de extremo, provocadas o no, ellas están representando para nuestros países situaciones muy complejas en momentos muy complejos, ¿no? Esas situaciones complejas que tienen que ver con lo humanitario, con lo ambiental, que tienen que ver con la vida de la gente, que colman los espacios también de lo mediático y, por cierto, también dejan de lado los asuntos estructurales, también dejan de lado por un tiempo asuntos que hay que resolver. La opinión pública se vuelca también sobre esos hechos trágicos, y entonces hay cosas que se van del foco y dejan de resolverse en lo estructural. Hace rato recordábamos a Aristóbulo, al profesor Aristóbulo Istúriz, cuando él decía, teníamos que ser, además de bomberos, filósofos, teníamos que resolver cosas de lo concreto, pero también tenemos que reflexionar sobre nuestros procesos. En lo económico, cuando nosotros vemos nuestras ciudades que todas están plantadas en sitios absolutamente sísmicos, Venezuela no escapa de eso. Nuestras ciudades principales están en un cordón importante de zona sismológica que requiere que nosotros planifiquemos otro país, casi que otro país completo, ¿no? Con unas ciudades en otras partes, ubicadas en otros sitios, con desarrollos industriales en otros lugares y con el fortalecimiento de otros corredores que nos permitan manejar las vulnerabilidades sociales y políticas que tenemos frente no solamente a hechos de corte natural, ¿no? Entre comillas. Habría que cuestionar un poco allí por si hay la posibilidad de que ese proyecto HARP, por ejemplo, significara para nosotros una amenaza real con un rostro natural. Eso habría que evaluarlo, porque todas nuestras ciudades, vuelvo a repetir, México no escapa de eso, están construidas sobre zonas sismológicas, sobre zonas muy sensibles, y además nosotros no hemos logrado avanzar en el desarrollo de esa potencia mediana que nosotros queremos llegar a ser, en el desarrollo de esa infraestructura que nosotros necesitamos y podemos darnos. De hecho, el presidente Trump, Marianny, en una oportunidad dijo que él no descartaba en el caso de Venezuela ninguna opción, inclusive la militar, pero entre las opciones podría precisamente la aplicación del proyecto HARP en Venezuela. Quizás es muy aventurero lo que estoy diciendo, pero tomando en cuenta que Estados Unidos ha diversificado los ataques contra nuestro país, y en este mensaje que ha dicho el presidente Trump así lo ha señalado. ¿Qué opinas al respecto de las fluctuaciones, lo conversábamos fuera de cámara, que ha habido del discurso estadounidense con respecto hacia Venezuela? ¿Son planificadas? ¿Es parte de la improvisación del presidente Trump al respecto? ¿Qué nos puedes decir tú como especialista del tema? Bueno, mira, en el tiempo, los planes estratégicos de Estados Unidos contra nuestros países
que involucran secesión, conflictos fronterizos, conflictos de crisis alimentaria, conflictos económicos, han estado por muchos años en la palestra de la política exterior de Estados Unidos hacia todos nuestros países. Nosotros no vamos a escapar de eso nunca mientras esa sea la configuración del poder en ese país. Ni nosotros ni el resto de América Latina. De manera que no necesariamente hay una improvisación ahora. Hay la consecución de los mismos planes que desde hace muchos años han estado digamos, en la mira de Estados Unidos hacia nuestros países. No solamente es un tratamiento de patio trasero, es un tratamiento de explotación feroz, es un tratamiento de sometimiento, de dominación y por supuesto de bloqueo de cualquier posibilidad de ser una competencia para la industria, para la creación, para la innovación estadounidense. Nosotros tenemos esas posibilidades, tenemos una generación que lo puede lograr y tenemos los recursos para hacerlo, con una ideología correcta, además, con una ideología liberadora, emancipadora. Si eso se logra hacer, que en todos los países ha demostrado ser la clave para mejorar todos los indicadores sociales, para lograr... O sea, todos los países que han luchado por la emancipación, todos han logrado sistemáticamente mejorar todos sus indicadores sociales y de desarrollo. Pero el presidente Trump, disculpa Tatiana, ha dicho que el socialismo es una ideología fallida. Por supuesto, porque eso se enmarca dentro de la tesis del Estado fallido. El Estado fallido para Estados Unidos es una forma de descalificar los planes nacionales, el proyecto ideológico político nacional y cualquiera, porque la idea de esto es la intervención. El intervencionismo estadounidense es el gran fenómeno que abarca todos los asuntos. Sí, ahora, si bien tú lo percibes, y buena parte del mundo lo percibe de igual manera, es parte del plan de los Estados Unidos, esa política intervencionista, injerencista, etcétera. Hay razones específicas que la coyuntura actual deben haber impulsado a esos ataques sucesivos que en las últimas semanas pues hemos recibido del gobierno norteamericano, que en simultáneo pues han generado además respuestas también de la misma manera contundentes de parte del gobierno bolivariano. El esfuerzo, por ejemplo, de independencia sobre la moneda monetaria, en el tema de las relaciones económicas por la vía del petróleo y muchas otras decisiones. ¿Crees tú que se fundamenta este ataque en este momento con esas decisiones soberanas del gobierno bolivariano o es parte de la historia del plan norteamericano? Estamos hablando de más de 100 años de dominación feroz. Desde la perspectiva capitalista, desde que nosotros empezamos todo el proceso de la explotación petrolera, eso tiene una incidencia en lo tributario, eso tiene una incidencia en lo comercial, eso tiene una incidencia, por supuesto, en lo militar también. Nosotros hemos hecho ciertos movimientos estratégicos para lograr el posicionamiento que Venezuela tiene ahora. Sin embargo, las estrategias de Estados Unidos no han cambiado, lo que cambian son sus tácticas. De manera que la coyuntura nos va a ir mostrando distintos avances, distintas medidas de bloqueo, de sanción comercial, pero también de movimientos militares en la Amazonia para buscar una intervención. Y si observamos rigurosamente, de esto hay un observatorio con otros especialistas también que tenemos montado, si nosotros observamos rigurosamente el asunto, nosotros encontramos por lo menos 64 indicadores, de los cuales 48 ya se han cumplido. Es decir, que sí hay elementos suficientes para determinar que estamos montados en un proceso de intervención concreto, específico, que evidentemente, como lo dijo el mismo Trump, no descarta lo militar. Ahora, tenemos a tiro por ahí un sonido del presidente Donald Trump sobre lo que dijo de Venezuela, para ahondar sobre ese tema. Pero el presidente Nicolás Maduro, yo quiero insistir en el tema del presidente, porque resulta que los medios de comunicación, sobre todo los medios regionales, le han dado eco a lo que dijo Trump. Y no a lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. O sea, la respuesta digna que ha dado el jefe del Estado venezolano. Después de los 8 millones de votos del 30 de julio, vinieron las sanciones. El presidente anunció posteriormente lo de la canasta de monedas. Se expone nuestro país luego de esta medida, tomando en cuenta, bueno, todo el poder que tiene Estados Unidos con los acuerdos de Bretton Woods, etcétera, a más sanciones desde el punto de vista económico, después de este anuncio que ha hecho el jefe del Estado.
Sí, por supuesto que sí, porque inclusive antes ya habían ciertas sanciones económicas que se habían impuesto que habían sido de algún modo un poco silenciosas. Por ejemplo, sacar a Venezuela del sistema general de preferencias arancelarias. Ahora 4.000 productos venezolanos van a tener que pagar aranceles en el mercado estadounidense. Eso no afecta demasiado, o sea, digamos, no es un indicador que genere una gran bulla mediática porque es un indicador que solamente afecta a exportaciones legales hacia Estados Unidos, de manera que es pequeño. Sin embargo, tampoco era la primera medida. Habían muchas otras antes de esa y habrán otras más. Eso es un proceso en escalada. Entonces, ¿qué es lo que están buscando lograr? Bueno, meternos en un nivel de hiperinflación, de control de la liquidez, de afianzamiento de los grupos paramilitares y de toda la estructura económica que el paramilitarismo ha creado en Venezuela, que extrae su producción, que extrae su moneda y que genera una situación de caos focalizada para poder sobre eso montar, sobre la base, hay una hipótesis allí, sobre la base de un movimiento militar en la Amazonia conjunto con Colombia y otros países de la región, poder hacer una zona de exclusión aérea, por ejemplo, y generar una justificación que permita que Estados Unidos entre en territorio venezolano y avance en ese proyecto secesionista que ellos tienen desde hace cientos de años. Así es. Bueno, ya vamos a seguir conversando con Mariani Rosado, nuestra invitada de esta tarde, pero tenemos parte de la intervención que el presidente norteamericano desarrolló en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y es el discurso para descargar contra la libertad del pueblo venezolano, darse pues un gobierno soberano e independiente de intereses transnacionales. El primer mandatario estadounidense pues que sacó menos votos que su contrincante en las más recientes elecciones. Además usó el escenario de la ONU para declararse juez y parte de la democracia mundial. Vamos a escuchar entonces este sonido de Donald Trump allá en la ONU. La dictadura socialista de Nicolás Maduro ha causado gran sufrimiento y dolor al buen y noble pueblo de ese país. Este régimen corrupto destruyó una nación próspera, imponiendo una ideología fracasada que ha causado pobreza y miseria por doquier donde se ha tratado de usar. Y para colmo, Maduro ha desafiado a su propio pueblo, hurtando poder de sus representantes elegidos para mantener su régimen desastroso. El pueblo venezolano está hambriento y su país está colapsando. Las instituciones democráticas se están destruyendo. Esta situación es totalmente inaceptable y no podemos seguir circunstantes y observadores. Como amigo y vecinos responsables, nosotros y todos los demás tenemos el objetivo de ayudarles a recuperar su libertad, recuperar su país y restablecer su democracia. Bueno, era Donald Trump. Aquí conversábamos con nuestra invitada sobre los precedentes, ¿no?, que hubiese de participaciones de este tipo. Ayer se hablaba incluso de la ruptura de paradigmas, que es la primera vez además que un escenario como este. Formalmente el canciller venezolano además dijo que se violentaron incluso las normativas internas de Naciones Unidas con un discurso donde se arremete directamente contra Venezuela. No sé qué opina Mariani Rosado al respecto, ¿no? Pero hablábamos de el control de los grupos dentro de los Estados Unidos, del poder económico. Trump hablaba de libertades de Venezuela, Venezuela que ha sido, Venezuela y Latinoamérica, presa más bien de lo que representa todo ese modelo de la estructura de la plataforma comercial que ha montado el capitalismo en todo el continente. Claro, y desde el discurso de los derechos humanos, centrarse en observar sobre Venezuela acciones no contestes con esos principios a través de una acción además absolutamente unilateral que está sancionada en la Carta de Naciones Unidas. Nosotros tenemos un imperio con conflictos de liquidez, con deuda, con una economía que está en recesión. Tenemos un presidente de Estados Unidos no tan legítimo como él quisiera, que hizo una manipulación mediática importante a través de la Big Data para poder conseguir acceder a esa presidencia, que no representa realmente una mayoría en un país que ejerce la democracia a través de elecciones de segundo grado. Es increíble que nos estén intentando dar lecciones de democracia a nosotros.
Fíjate, Marian, vamos a estar pendientes porque seguramente en breves minutos se debe pronunciar el canciller Jorge Arriaza sobre este y muchos temas más. Te quería preguntarte sobre tu apreciación de cómo ha respondido Venezuela y cómo ha respondido el mundo en favor de Venezuela, no solamente por este encuentro, sino por todas las múltiples manifestaciones de solidaridad con nuestro país. ¿Cómo lo calificas tú? A ver, bueno, ¿o qué hace falta desde tu punto de vista? Ese es un campo sumamente interesante, el de la reacción del mundo entero respecto a Venezuela, porque Venezuela primero no está sola, tiene muchos amigos internacionales, hay una gran movilización internacional, incluso más allá de lo palpable, que apoya a Venezuela. Nosotros hemos tenido conocimiento no solo de manifestaciones públicas abiertas y pacíficas, sino también de contingentes humanos dispuestos a la lucha en Venezuela. Venezuela no está sola para nada, bajo ningún escenario, incluido el militar. De manera que yo creo que esos pronunciamientos son muy necesarios, son muy importantes, hay que procurarlos. Nosotros, como decías tú, Tatiana, tenemos que ir a hacer buscar de la verdad. inmediato un enlace, disculpa Mariani, con Telesur. La señal de Telesur nos ofrece información de última hora. Adelante. El movimiento de los no alineados, 120 países, 2/3 de los miembros de la OEA, la segunda organización más importante del mundo en cuanto a miembros, la mitad de la población mundial. Y el canciller Arriaza justamente tiene todos los detalles de lo que se concluyó esa reunión. Señor canciller, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. ¿Cuál es el mensaje más importante que se pusieron de acuerdo? Mira, lo más importante es que 120 países, más de 2/3 del total de los Estados miembros de las Naciones Unidas, han dado una respuesta firme, sobre todo a los Estados Unidos, pero también a otros estados que pretenden imponer medidas unilaterales coercitivas o llamadas sanciones también a estados miembros. Hay una declaración de verdad muy completa que ha sido aprobada por unanimidad de los 120 estados miembros, sus cancilleres, sus ministros de Relaciones Exteriores o incluso algunas jerarquías superiores estuvieron presentes en la reunión. Le hemos dado el nombre de la Declaración Política de Nueva York y está particularmente dirigida a la promulgación e implementación de medidas coercitivas unilaterales en violación del derecho internacional y los derechos humanos de los pueblos sujetos a estas medidas. Y yo quisiera compartir parte de la lectura, aquí a pesar del viento de Nueva York. Por ejemplo, el punto número 6, reafirman su oposición al unilateralismo y a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por ciertos estados, incluidas las de carácter económico, financiero o comercial, que no se ajustan al derecho internacional, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados. Y por ahí se va la declaración. Hace una defensa del multilateralismo versus el unilateralismo. ¿Qué lo practica Estados Unidos? Es lo que está ayer el presidente Trump en su discurso y hoy el vicepresidente Pence, fundamentalmente lo que hacen es irrespetar a las Naciones Unidas y respetar a los organismos multilaterales e imponer la dictadura del imperio, del unilateralismo y tratar de sancionar, de expulsar, de tomar decisiones propias. Bueno, la destrucción total de un Estado miembro o la tratar de perseguir y acorralar a los estados para forzar por vía de, valga la redundancia, de la fuerza cambios de régimen en nuestro hermoso planeta Tierra. Además aquí reconocen que se abstienen de reconocer, adoptar o aplicar medidas o leyes coercitivas extraterritoriales o unilaterales, incluyendo sanciones económicas. Los 120 estados se abstienen de tomar ese tipo de medidas. Y es de verdad una declaración que hay que leer. Hay un párrafo especial sobre las medidas de índole económica, como la que le han aplicado a Rusia o a Irán o a Venezuela en reciente data, donde dicen que condenan la aplicación unilateral de medidas económicas y comerciales de un Estado contra otro que afecten la libre circulación del comercio internacional, lo que no es conforme con el internacional, y por allí se va incluso. Reafirman que los alimentos no deben utilizarse como instrumento de presión política porque hay sanciones que restringen el flujo de alimentos también. Es una cosa increíble lo que logran hacer algunos estados. También reafirman la determinación de que si algún Estado miembro o movimiento sufre un daño, ya sea económico, político o militar, en cuanto a su seguridad, así como de la politización de los derechos humanos, o si un miembro sufre un daño como resultado de la imposición de sanciones o embargos unilaterales que no se ajusten al derecho, la Carta de las Naciones Unidas y las normas que rigen las relaciones pacíficas de los Estados, el movimiento debe expresar su solidaridad con ese país a través del ofrecimiento de apoyo político, moral, material. Es decir, aquí
hacemos un compromiso de asistencia recíproca ante la imposición de sanciones o a la amenaza militar, que también aquí es negada, descartada por el movimiento de países no alineados, la amenaza del uso de la fuerza de un Estado sobre otro. La verdad que allí, además, en la declaración, una propuesta de Venezuela desde la presidencia del anual que se constituya un Frente Mundial por la Paz, donde la base sean estos 120 Estados miembros, pero que se sumen y que estemos allí todos los Estados miembros que creemos en la paz, en el derecho internacional y no en la guerra. Escuchar ayer al presidente de los Estados Unidos violentar el multilateralismo, amenazar a países y tratar de imponer su criterio único, el pensamiento único, condenar a los países que buscan otras vías de desarrollo, otro método de organización social, los países que son insurgentes, irreverentes contra los órdenes establecidos, la verdad es que es lamentable. Pero la respuesta del movimiento de países no alineados por unanimidad ha sido contundente y no es la respuesta de un país o de un pequeño bloque, son 120 Estados miembros que le han respondido a los Estados Unidos y a todos los estados que traten de implementar sanciones unilaterales o de implementar sanciones de guerra contra Estados miembros y contra los pueblos del mundo. Dos preguntas muy breves, señor canciller. Esta mañana entonces el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, palabras también muy duras contra Venezuela. ¿Su reacción? Miren, el embajador de Bolivia, Sacha Llorenti, hizo una magnífica defensa. Decía que esa opinión de Pence es porque no puede controlar al Consejo de Derechos Humanos, pero por Dios, el único país que ha utilizado armas de destrucción masiva, bombas atómicas, es Estados Unidos. El único país que invade países en la búsqueda de armas de destrucción masiva que luego no encuentra, mata a 1 millón de personas y luego ni siquiera excusas pide a ese millón de víctimas y muchas más. El único país que aplica sanciones, que invade países, que viola los derechos humanos, que tiene cárceles clandestinas, que tiene cárceles como Guantánamo, que viola los derechos humanos en su territorio, fuera de su territorio. Quizás lo que es una aberración y un descaro es que Estados Unidos sea miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No Venezuela, ni Cuba, sino Estados Unidos. E incluso habría que pensar, tras las posiciones del presidente Donald Trump y de su vicepresidente y de su embajadora también aquí, si Estados Unidos tiene la moral y el comportamiento acorde al derecho internacional para pertenecer a las Naciones Unidas, porque viola todos los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, desde el primero hasta el último de esa carta. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Es la arrogancia imperial supremacista a la cual nosotros tenemos que dar respuesta. Por último, canciller Arriaza, el lunes es su turno justamente de dirigir su mensaje a la Asamblea General. ¿Qué es el mensaje más importante que quiere dejar claro? Bueno, fundamentalmente la necesidad de garantizar un mundo de paz, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de respeto a la soberanía de los estados, a la protección de nuestra madre naturaleza, a que el cambio climático tiene, fíjate lo que está pasando en el Caribe, huracanes tras huracanes tras huracanes, también los tifones en Asia, inundaciones, sequías terribles. Bueno, y Estados Unidos tiene el tupé de retirarse del único instrumento y que a medio cumple lo que la humanidad necesita, que es el Acuerdo de París. Y dice que es un cuento chino. Sí, no, está científicamente demostrado, incluso por los expertos que trabajan aquí en Naciones Unidas, que el cambio climático existe. Y por supuesto la defensa de Venezuela, de su soberanía, de su derecho a la autodeterminación, de nuestra revolución bolivariana democrática, constitucional, que se fundamenta en elección tras elección popular democrática. Ese es el gran mensaje. Y la unión, como lo han hecho hoy, el movimiento de países no alineados, de todos los que estamos alineados, pero con la paz, con el derecho internacional, con las buenas relaciones entre los países, con la protección de nuestros pueblos, de la madre naturaleza. Eso es lo que queremos nosotros llamar desde el podio, que debería ser un podio sagrado, donde no debería llegar ningún guerrerista, ningún diablo, sino donde deben llegar los pueblos a expresarse y a expresar su soberanía y su amor por la paz. Canciller Jorge Arriaga, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge, a ti. Estábamos hablando entonces directamente aquí desde Naciones Unidas. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias al canal hermano Telesur, a la entrevista del compañero Jorge Gestoso con el canciller Jorge Arriaza en declaraciones pues en el marco de esta Asamblea General de las Naciones Unidas y reiterando algunos de los elementos que contuvo el documento, el pronunciamiento oficial de Venezuela en rechazo a las declaraciones de Donald Trump
allí en el marco de la Asamblea General. Antes de continuar y escuchar a Mariani Rosado, quien es nuestra invitada esta tarde, vamos a recordar también lo que fue el pronunciamiento de ayer, el presidente Nicolás Maduro, en un encuentro también muy importante, de mucha participación internacional, con las delegaciones que vinieron al país en solidaridad con Venezuela y en rechazo pues a los ataques que han ocurrido en los últimos días. Vamos a escuchar entonces al presidente Maduro al término de la movilización celebrada ayer en Caracas. Quiero agradecer, de verdad, coincidió cuando se colocó la fecha de este encuentro. Bueno, nadie tenía en la mente que iba a coincidir precisamente con la Asamblea General de Naciones Unidas y con, ¿qué podemos calificar? Con la agresión del nuevo Hitler de la política internacional, el señor Donald Trump, contra el pueblo de Venezuela. La supremacía racial, la supremacía imperial hoy se expresó. El magnate se cree el dueño del mundo, pero a Venezuela no le amenaza a nadie, y nadie es dueño de Venezuela, solo el pueblo soberano de esta patria histórica, de esta patria heroica. Bueno, declaraciones del presidente Maduro allí desde el Palacio de Miraflores, el Hitler del mundo. Sí. Una postura sin precedentes, pero que también tiene una respuesta contundente, Jesús. Sí, categórica, contundente, clara, plena como la luna llena, diría el comandante Hugo Chávez, del presidente Nicolás Maduro. Luego, bueno, de que el emperador, desde las Naciones Unidas, se paró no solamente a arremeter contra Venezuela, sino también, por ejemplo, echar por tierra los avances que habían tenido Cuba y Estados Unidos para regularizar sus relaciones diplomáticas, arremetió contra Irán y amenazó a Corea del Norte de destruirla, de sacarla de la faz de la tierra. Bueno, y además dijo que su ejército está preparándose para ser uno de los más importantes del mundo, con lo cual admite, por cierto, que el ejército ruso, en este momento, la Fuerza Armada rusa, es en este momento la de mayor apresto operacional a escala internacional. Por cierto que sobre eso hoy se produjeron importantes informaciones también, con la adhesión de Venezuela a un tratado de prohibición de armas nucleares, con lo cual nuestro país una vez más demuestra su condición pacifista, y así lo señalaba hoy el canciller Arriaza en este acuerdo, donde el tratado de prohibición de armas nucleares, en el marco también de esa sesión de Naciones Unidas, pues Venezuela dejó clara su condición pacifista. Jorge Arriaza en un Twitter escribía temprano: como pueblo de paz, el gobierno bolivariano de Venezuela se adhiere al tratado de prohibición de armas nucleares. La paz es el camino. Lo ratificaba también en estas declaraciones, y quisiera que sobre ello conversáramos con Mariani Rosado, nuestra invitada de esta tarde. Su opinión sobre este pronunciamiento pacifista de Venezuela a través de nuestro canciller Jorge Arriaza hoy desde la ONU. Bueno, me parece muy importante y muy necesario que lo hubiese hecho de cuerpo presente, ¿no? Esa presencia ya es importante porque es también un espacio para la defensa nacional, buscar los medios y el espacio internacional para que la voz de Venezuela sea escuchada y sea respetada. Eso es un pronunciamiento absolutamente necesario, yo lo veo sumamente positivo. Ahora, cuando él hace ese llamamiento, fíjense que él está tocando, es la responsabilidad, el sentido de responsabilidad con el que hay que tratar las relaciones internacionales, el respeto al derecho internacional al que nosotros siempre vamos a estar invocando en todas las relaciones de Venezuela. Nosotros tenemos desde nuestra guerra de independencia hasta la fecha un talante no solamente pacifista, sino democrático, en la visión bolivariana geoestratégica, por disminuir o buscar la manera de mitigar las intervenciones, las imposiciones imperiales, etcétera. Ese ha sido siempre nuestro corte, por lo menos en los últimos 200 años, y nosotros vamos a estar en esa lucha hasta que se acaben nuestras generaciones, porque esa es la causa de la humanidad, y eso es justamente el sueño que nos dejó el Libertador, el sueño que despertó Chávez en nosotros. Nosotros tenemos la conciencia muy abierta y muy transparente en ese sentido, y eso es un campo de defensa sumamente importante. Hemos estado haciendo esfuerzos porque esto se estudia a nivel de maestría. Hace poco la OPSUD aprobó la creación de 2 maestrías muy interesantes en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que son la de Crítica Jurídica
sumamente importante para estos momentos en que hay que reorganizar la estructura jurídica del Estado, y del otro lado la de derecho y globalización, que son sumamente interesantes como contenidos para prepararnos para este mundo no solamente globalizado, sino de imposiciones cada vez más severas frente a la crisis de la que hablábamos que sufre Estados Unidos en su propio sistema. Estamos frente a un país que aplaude cada vez que hay guerras, porque eso significa avance económico para ellos. Imagínense lo que significa para la opinión pública estadounidense que vaya a haber una guerra. Ellos lo celebran y lo reciben con beneplácito, de manera que para nosotros es muy importante crear conciencia y también unirnos a esos sectores progresistas allá que están en contra de una guerra y que están hablando de que acaba de comenzar en Estados Unidos una revolución. El canciller Jorge Arreaza también señaló la importancia de que las instituciones internacionales como la ONU se sigan transformando en aras precisamente de que tengan pertinencia y puedan defender a los pueblos de señalamientos como los que hizo Trump el día de ayer contra nuestro país. ¿Cuál debería ser el punto de partida de esos cambios que requiere la humanidad? Porque además no es un clamor de Venezuela. Vemos que luego del huele a azufre aquel inmortal del comandante Hugo Chávez, esa propuesta se ha popularizado en todo el mundo. Yo veo eso en dos sentidos. Primero, el reordenamiento de las relaciones internacionales. Nosotros tenemos que revisar nuestros tratados internacionales a nivel mundial y reordenarlos. Justamente la situación, por ejemplo, respecto al dólar. El dólar se mantiene como una moneda de reserva internacional por la simple razón de que las operaciones de petróleo se hacen en dólares. ¿Y eso es desde cuándo? Desde 1973 con los acuerdos de paz de Yom Kippur. Al final de la guerra Yom Kippur se hacen estos acuerdos y esa se convierte en la moneda de referencia internacional porque la sostiene el dólar, el petróleo. Entonces, fíjate, tenemos una moneda falsa que contiene deuda, más deuda que valor. Más deuda que valor. Cada dólar estadounidense tiene por lo menos 11% de deuda. Entonces, nosotros tenemos que revisar todos esos acuerdos porque estamos a las puertas de un cambio de era, como decía Correa, ¿cierto? Estamos a las puertas de un cambio muy profundo a nivel mundial y tiene que sufrir un reordenamiento todas las estructuras internacionales, especialmente la ONU y todas las que en donde Venezuela participe. Porque, bueno, hay que buscar y procurar la democratización de todas estas organizaciones. Esa es nuestra tendencia, digamos, desde la perspectiva de nuestra política exterior. Fíjate. Y desde la política interna, el reordenamiento interno para nosotros crear una postura frente a eso que está pasando a nivel mundial. Más allá de la postura digna que ha asumido Venezuela y Latinoamérica, ¿es posible realmente lograr a estas alturas la independencia económica con esta apertura que se da a la negociación por la vía de otras monedas, por ejemplo? ¿Cómo ves ese escenario económico en el continente? Que hablas tú de reordenamiento. ¿Es posible que esto se produzca en este momento? Quisiera que lo conversáramos, Marianne, porque, bueno, hay voces de optimismo, hay voluntades políticas, pero en la práctica habría que ver si eso es factible a corto plazo desde el punto de vista político y económico, ¿no? En otros tiempos hay países que han sufrido sanciones importantes desde el punto de vista económico cuando han estado trabajando en esa línea de conducta, por ejemplo Irán o Libia, pero esos son países justamente que estaban trabajando para ser, digamos, muy productivos y referencias mundiales en ciertas industrias y justamente parte del intervencionismo consiste en bloquear la emergencia de cualquier competencia. Inclusive Venezuela puede ser competencia en muchos aspectos para cualquier industria internacional clásica montada sobre la base capitalista, de manera que ese bloqueo va a seguir operando. Nosotros estamos luchando a contracorriente para poder hacer lo que nosotros soñamos hacer, ser todo lo productivo que queremos ser, sacar a flote toda nuestra innovación y todas nuestras capacidades, ¿no? Entonces, fíjate, Marianne, es por ahí. Canciller Jorge Arreaza dijo algo importante que además tú lo ratificaste hace algunos minutos. Más de 4.000 productos ya no gozan de las preferencias arancelarias con Estados Unidos que tenían antes. El canciller dijo que se usan los alimentos como mecanismo de presión política para los países por parte de Estados Unidos. Aparte de esos 4.000 productos que ya no gozan precisamente de esas preferencias arancelarias, ¿cómo crees tú, en cifras, en planteamientos, que se ha pronunciado precisamente esa guerra económica a partir o con los alimentos en todo caso?
Bueno, la crisis alimentaria, para poder crearla, porque eso es lo que hace el intervencionismo, crea las crisis para controlar sus variables y poder avanzar sobre los países y controlarlos y dominarlos. En este momento Estados Unidos es el principal importador y exportador de alimentos del continente. Con ese hecho ya ellos controlan el flujo de los productos alimenticios. En Venezuela, parte del control que ellos ejercen, lo ejercen a través del contrabando. El contrabando, la extracción de los alimentos que producimos en Venezuela y que se lo llevan a través de barcos, de aviones, a través de las fronteras también. Hay un aparato paramilitar allí, un paramilitarismo colombiano operando en Venezuela que está trabajando también para sacar esa producción de Venezuela y contribuir con los niveles incluso de consumo interno y de exportación de la misma Colombia. De manera que es un aparataje muy complejo que se monta para bloquear nuestras posibilidades de intercambio, de consumo, de distribución y por supuesto también de producción. Es un ahorcamiento lo que ellos están haciendo. Entonces, evidentemente, controlar esas variables es lo que va a significar para ellos éxito en esa crisis alimentaria que han creado ellos mismos. Mira, si hay un pueblo que tiene mucho que decirnos en etapas como esta, de la resistencia, de la dignidad y de cómo prepararnos pues para un momento difícil, pero que tiene salida desde la convicción y desde la firmeza, es el pueblo cubano. De eso nos habló Fernando González Yort, uno de los 5 héroes cubanos que estuvo presente aquí en Venezuela en el marco de este encuentro de solidaridad celebrado en el Teresa Carreño y bueno, y en otros espacios del país. Vamos a escuchar este mensaje que tiene para el pueblo venezolano este líder político que estuvo de visita en Caracas. Veamos. ¿Cuál es la importancia de estas conclusiones del evento de solidaridad con Venezuela? ¿Qué se lleva para su país? Creo que es muy importante que se haya aprobado la proclama de Caracas, en la que queda fijado los objetivos de por qué nos reunimos aquí, la urgencia del momento, la urgencia de desarrollar e intensificar la solidaridad con Venezuela en este preciso momento, de que esto tiene que ser a nivel mundial, de que esto tiene que ser multifacético, o sea, no solo acciones de solidaridad, acciones a través de las redes sociales, acciones comunicativas de manera en general y acciones de solidaridad en cada uno de nuestros países, así como en cada uno de los eventos internacionales que se realicen. Yo creo que queda bien definido en la proclama aprobada y también un cronograma de actividades en los que las diferentes organizaciones deben aportar la realización de determinadas fechas, de determinadas actividades y otras con una definición un poco más general que, digamos, yo las interpreto más como objetivos de trabajo a proponerlos y que deben ser, a los cuales se le debe dar seguimiento para que el movimiento de solidaridad con Venezuela en todo el mundo se manifieste activo, potente, como lo requiere la respuesta que hay que darle a nuestros adversarios que tratan de destruir la revolución. Desde la experiencia de Cuba y la suya propia, como luchador por la independencia y la soberanía de su país, ¿qué le puede decir al pueblo venezolano que hoy también atraviesa y padece los embates del imperialismo? Bueno, yo le puedo decir lo que dijo el general de ejército Raúl Castro en la despedida de duelo del comandante en jefe Fidel Castro. La mayor enseñanza que nos deja el comandante en jefe es que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. No importa cuáles sean las dificultades, bloqueos económicos, la oligarquía nacional o los escuálidos en la calle, cualquier medida que se tome y cualquier medida que tome el imperio contra Venezuela tendrá la respuesta del pueblo bolivariano de Venezuela y respaldado por la solidaridad internacional. El pueblo venezolano vencerá. No tengan la menor duda de eso, y tendrán la compañía de Cuba y de todos los pueblos del mundo en esa lucha. Todos unidos alcanzaremos la victoria. Fernando González Yort, uno de los 5 héroes cubanos liberados también, pero con un gran mensaje de optimismo, de esperanza para el pueblo venezolano. ¿Qué dice Mariáñez? Fantástico, me encanta. Nosotros hemos tenido en Cuba un referente muy importante para lo que estamos haciendo, especialmente en épocas de crisis lo estamos viendo, ¿no? Ellos, la manera en que se organizan y organizan sus medios para acometer sus fines, justamente ahora que hubo los desastres naturales ocasionados por los huracanes tropicales que vimos, ¿no? Ellos reaccionaron de una manera completamente distinta, proactiva, solidaria, frente a esa crisis, y eso denota
cómo la estructura social fundada en valores, fundada en la solidaridad humana, da unos resultados muy distintos a la vorágine que logramos ver en Florida cuando se preparaban para el paso de Irma, ¿no? Y esas reacciones dan cuenta de organización, dan cuenta de valores, dan cuenta de cómo una nación debe hacer para organizarse. Bueno, Mariani, te invito a que veamos a esta hora de la tarde al titular de este programa, Punto de Encuentro, Boris Castellanos, que está en Nueva York. Al titular de ese sillón. Así es. Esto es como el fútbol. Boris, te extrañamos. Él está en Nueva York, dándole cobertura a la 72ª Asamblea Ordinaria de las Naciones Unidas, además con una cobertura como él nos tiene acostumbrado a hacer. Tiene muchas más noticias, reacciones a propósito de no solamente la intervención de Trump, también la intervención de Bolivia, la intervención de los pueblos en las Naciones Unidas. Adelante, compañero. Gracias por el pase, compañeros, en los estudios de Punto de Encuentro. Y nos encontramos en las Naciones Unidas, donde a esta hora se están realizando las deliberaciones y lo que son las reuniones bilaterales de los más de 120 países, jefes de Estado y de Gobierno, que se han congregado en la ciudad de Nueva York para participar en la 72ª Asamblea General en su segmento de alto nivel. Y obviamente la noticia del día de hoy ha sido el discurso de Donald Trump, que sin lugar a dudas ha sido un verdadero terremoto diplomático, ya que ha echado por tierra muchos de los procesos de negociación en los cuales se llevaban varios años los delegados internacionales. Uno de ellos, el caso del programa nuclear iraní, sobre el cual Donald Trump literalmente amenazó con atacar esta nación, pero más aún el caso de Corea del Norte. De hecho, vamos a traerles a ustedes una imagen que quizás los medios de comunicación no reflejaron mucho, pero es la cara de Nikki Haley y Rex Tillerson, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, y el canciller de Estados Unidos, cuya cara era literalmente un poema luego de escuchar las palabras de Donald Trump. Si vemos a Rex Tillerson y vemos a Nikki Haley, veremos obviamente la cara de ofuscación y contrariedad ante lo que son las palabras de Donald Trump, que obviamente los coloca a ellos en aprietos, ya que son los que van a tener que dar la cara ante los delegados de los otros países para tratar de moderar el discurso de Trump, que sin lugar a dudas cayó como una bomba en la Asamblea General. Para muchos, la intervención de Donald Trump pareció más una intervención de un reality show que la postura de un jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ya en los pasillos se comenta que quizás haya sido la peor intervención que haya habido de un mandatario norteamericano en la historia de las Naciones Unidas. Sobre el caso de Corea del Norte también es particularmente significativo, ya que esta nación lleva más de 6 pruebas nucleares y obviamente no pareciera tener el ánimo de estar soportando las amenazas de Donald Trump. La pregunta es, ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? Pues bien, esto se lo preguntamos a Raimundo Capchi y esta fue la respuesta que nos dio. Escuchemos. En primer lugar, la Tercera Guerra Mundial está en escena, está en desarrollo, está en el Medio Oriente, está en Europa Oriental, está en el Lejano Oriente, está en el Caribe, está en Venezuela. Esa Tercera Guerra Mundial, donde participan muchos países con matices diferentes de guerra, pero es una tercera guerra mundial que abarca más de 100 países en el mundo. Sin embargo, cuando se habla de tercera guerra mundial al estilo de la primera y la segunda, no vamos a tener esa tercera guerra mundial, porque hay tanto poderío en uno y otro bando de quienes hoy en día disputan la hegemonía o la eminencia en la política, en la geopolítica internacional, preeminencia en la política internacional, que no permite una agresión de uno de los bandos contra el otro, porque no se puede aniquilar al otro con las bombas atómicas, las bombas nucleares, esas grandes armas de destrucción masiva. No se puede utilizar, y al ser utilizada no va a acabar con el enemigo va a tener el tiempo necesario para repeler la agresión y hacer lo mismo que está haciendo el agresor. Y en esto dicen los entendidos, no entiendo mucho de esta parte pues de la importancia de las armas y su potencia o su potencialidad, pero dicen los entendidos de que tanto Rusia como Estados Unidos tienen armas nucleares y armas de destrucción masiva capaces de terminar con el globo terráqueo varias veces. Mire, no es en vano las circunstancias que estamos viviendo hoy en día.
Y bien, más allá de las opiniones que puedan tener los analistas de si estamos o no al borde de una tercera guerra mundial, lo cierto es que a las afueras de las Naciones Unidas mucha gente está molesta, y no precisamente con Venezuela, sino con Donald Trump por lo que fue su discurso. Aunque los medios nos muestran que Estados Unidos es un bloque monolítico que ataca a Venezuela, lo cierto es que hay muchos ciudadanos norteamericanos que están disconformes con el discurso de Donald Trump, y prueba de ello lo tuvimos a las afueras de las Naciones Unidas, donde conversamos con muchos de ellos y nos ofrecieron su visión a propósito de las amenazas a Venezuela. Escuchemos. Total repudio de las expresiones de Donald Trump con relación a su interés en intervenir Venezuela y de poner un gobierno electo democráticamente y una asamblea constitucional nacional que fue electa democráticamente y que está en un proceso de selección de sus diputados. También estamos aquí como nación puertorriqueña para denunciar el uso de nuestra nación y de nuestro territorio nacional para atacar a otros países de América. Venezuela no está sola, Venezuela tiene amigos y amigas en toda nuestra América Latina, tiene amigas en el mundo entero. Venezuela no está sola, y el pueblo venezolano es un pueblo que está alerta, más consciente que antes, y tiene un ejército nacional que está dispuesto a darle la batalla al imperio si se atreven a invadir. Honestamente, todas las revoluciones tienen que continuar, es la lucha de la gente, la lucha del pueblo, y más que nada nos tenemos que unir porque cuando nos demos cuenta que todos estamos peleando la misma cosa, estamos peleando para lo mismo, derechos humanos, derechos para la autodeterminación, libertad, esas son cosas que sea en Venezuela, en Bolivia, en Puerto Rico, en Palestina, esas son cosas que todos tenemos en común en África, y tenemos que unirnos y darnos cuenta que estamos peleando lo mismo y unidos somos más poderosos y podemos conquistar algo como el gobierno de Trump, que parece una cosa tan grande, pero no, se puede combatir contra eso. ¿Qué le dirías desde acá, desde Nueva York, a Nicolás Maduro? Bueno, que siga firme y que siga adelante y que haga lo que tenga que hacer por permanecer Venezuela un país libre y soberano. El gobierno de los Estados Unidos no debe de intervenir en cualquier manera en Venezuela. No es gobierno de autoridad, no es un gobierno donde la gente se está muriendo de hambre. Nada de eso es parte de la campaña de desinformación que el New York Times y otros periódicos llevan a cabo en contra de Venezuela. La verdad es que es aquí donde los derechos humanos son violados. Por eso la gente en St. Louis, Missouri, por eso están de rebelión en este momento, porque la policía lleva a cabo ataques contra los jóvenes aquí sin impunidad. Trump debe de poner atención a esos problemas. Bien, este es el ambiente que se vive a las afueras de las Naciones Unidas. Es importante en todo caso que estemos muy pendientes, ya que Jorge Arreaza se encuentra en la ciudad de Nueva York y va a poner los puntos sobre las IES de lo que han sido las amenazas de Estados Unidos cuando le toque su intervención en la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas en su segmento de alto nivel. Obviamente hay mucha tela que cortar acá en las Naciones Unidas y han corrido ríos de tinta luego de los ataques de Donald Trump contra una buena parte de la humanidad. Tela por cortar, queda mucho y nosotros estaremos acá para contárselos. Entre tanto, volvemos nuevamente a los estudios a Caracas. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Boris Castellano. No solamente ríos de tinta, horas inmensas de televisión han corrido precisamente a propósito de esta polémica declaración, pronunciamiento que ha hecho Trump en la sede de las Naciones Unidas. Ya estamos llegando a esta extraordinaria entrevista con Marianny Rosado. Esperemos tenerla en otra oportunidad seguramente. Yo quería despedirle alguna pregunta que a mí me parece, a propósito de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro ayer, pertinente. Yo siento que lo que dijo el presidente ayer fue algo así como una especie de golpe de timón, cuando decía que había que atacar la burocracia, había que atacar todos esos trámites que lamentablemente no permiten que se concreten muchos de los convenios internacionales que ha hecho la Revolución Bolivariana, no solamente con Estados Unidos a lo largo de tantos años, sino también con otras naciones. Y de hecho, hace unos meses, hace unos días, hablaba
de la cantidad de cartas de intención, memorandos de entendimiento que se hicieron, por ejemplo, con el tema de la minería, y es ahora, después de un año de que se fundó el ministerio, que se están viendo algunos resultados. ¿Cómo darle agilidad precisamente a la cantidad de esfuerzos que ha hecho Venezuela a escala internacional para realmente no solamente salir de la dependencia del dólar, sino también tener otros mercados donde pueda exportar sus productos, donde pueda también comerciar con otros países en igualdad de condiciones? Bueno, yo creo que ahí hay que abrir el debate público esos temas. Nosotros tenemos que entender que los tratados internacionales comprometen a toda la República. Todo el pueblo queda subyugado a un tratado internacional injusto si ese tratado se suscribe en el secreto de una oficina. Y eso es importante, por eso hablaba del reordenamiento de los tratados, de su revisión. Es importante ver qué tenemos suscrito, bajo qué término y en qué momento histórico eso fue suscrito, con qué contenido y con qué intención, para nosotros poder ahora decir, bueno, el ejercicio de la soberanía nacional reclama la suscripción de unos tratados que sean contestes con esas intenciones. Nosotros tenemos que alinear las aspiraciones del pueblo venezolano, nuestro plan, nuestro programa, con eso que nosotros suscribimos a nivel internacional. Todavía subsisten tratados que son injustos, tratados que están vigentes y son nulos o son írritos para la República, y para nosotros poder reordenar internamente nuestro estamento jurídico interno para que deje de ser contradictorio con nuestra Constitución, eso es fundamental. Entonces son en los dos sentidos, tanto los tratados como lo que está por debajo de la Constitución, que en este momento no responde a los objetivos nacionales. Así es. Bueno, tenemos que despedirte, agradecerte además que nos hayas acompañado esta tarde, Marianny Rosado, internacionalista, y nosotros, Jesús, vamos a la pausa de Punto de Encuentro, pero ustedes, amigos, no se retiren, porque hay mucha más información esta tarde desde aquí, desde los estudios de Venezolana de Televisión. Ya venimos.